buenos días, queridos amados hermanos, amigos que nos sintonizan a través del YouTube. Gracias por vuestro tiempo, dedicación y sobre todo ustedes, amados hermanos, hoy vamos a ministrar la palabra del Señor. Empecemos con una oración. Vamos a decirle: oh Padre Celestial, Rey de Reyes, Señor de Señores, tú eres grande en tu misericordia y no hay nadie, Señor, como tú. Por eso no dudamos de que nuestras oraciones llegan hacia ti y clamamos hoy día por la vida de tantos hijos e hijas que tú conoces, Señor, caso por caso, que están requiriendo tu auxilio, tu socorro, Señor. Yo sé que nos cuidas, papi lindo, pero eres tú también, amado Dios, el que nos pides que nosotros a través de oración te pidamos a ti. Por eso, Señor, te suplicamos, tenga bien ayudar a todos aquellos que necesitan, aquellos que quizás están en un hospital o de repente en sus propias camas. Sé propicio, Señor, y danos el gozo de tu presencia, el gozo de tu amistad con nosotros. Sé propicio, Padre amado, y queremos hoy iniciar con tu santa y preciosa palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, hermanos, hoy día vamos a desarrollar un tema que es sumamente importante. Hemos ido hablando tácitamente sobre todos los temas generales. Ahora estamos bajando un poquito hacia lo que es la iglesia. La iglesia es el propósito de Dios. Tú sabes que un propósito es un fin, es una meta a alcanzar. Quizás este propósito ahora no lo vemos. Somos personas que pensamos que la iglesia es un recinto cerrado, hermoso, y ahora no estamos nosotros en realidad reuniéndonos en la iglesia. Pero por favor, eso vamos a deslindar ahora y vamos a ver qué es iglesia, dónde está nuestra iglesia y qué se logra a través de la iglesia. Primero, ¿qué es la iglesia? Bueno, la iglesia es algo muy particular creado por Dios, porque, como decía, tiene un propósito pero tan rico, el mismo que nosotros sabemos que ésta vive según la voluntad de Dios. Es aquí, claro, implícitamente ya está dado, en que vamos a encontrar iglesias que son de Dios e iglesias que no son de Dios. Cuando nosotros decimos que Dios es el que la sostiene según su voluntad, debemos entender que Dios diseñó la iglesia y la iglesia no es sino la reunión de creyentes. Cada uno por sí solo es una iglesia, pero cuando nos unimos, donde nos unamos, ahí estamos haciendo iglesia. Sé que esto a veces es atrevido decir que ahora que estamos unidos a través de la televisión o a través de un smart, una tablet, una computadora, estamos haciendo iglesia. Es demasiado atrevido, porque iglesia, como lo vamos a ver ahora, no es solamente ver una imagen o escuchar una linda prédica. Eso no es iglesia. Hasta una administración de la palabra llegaría. Pero te vas a darte cuenta que la iglesia no está sumida exclusivamente a eso que es la administración de la palabra. Bien, ¿qué es la iglesia? Bueno, la iglesia es algo que ahora está sostenido por el Espíritu Santo. Porque dentro de la voluntad de Dios, yo quiero que quizás ahora lo voy a decir de una manera bastante rápida. Estas tres personas que inapropiadamente le llamamos Trinidad, solamente decir que Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu. A veces tratar de explicar lo que es Dios es un poco complicado,
Porque imagínate, Él nos dijo que Él era quien era. Yo soy el que soy. Y entonces, si Él mismo tiene este detalle especial para poder tú, yo o cualquier persona establecer trino, sí, son tres personas en uno. Pero eso de utilizar el prefijo, creo que lo ofendemos a Dios. Porque Él debe ser glorificado en todo. Dejemos eso de lado, pues, y ahora procedamos. El Espíritu Santo es el encargado. ¿Por qué? Porque el Padre fue el primero que va y asiste a Adán. Primero, paseando con él en el huerto. Segundo, cuando él ha cometido la alta traición a Dios, él va. No dice, no voy a ir, me voy a quedar aquí. No, él va. Y él le promete que lo iba a salvar. Luego aparece en el escenario, como nosotros sabemos, Jesús. Jesús viene y con su vida, es decir, viviendo su cada día, nosotros podemos encontrar que, viviendo su cada día, vamos a darnos cuenta que allí está el Evangelio. A veces nos parece raro el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Un mensaje de Dios? No, es la vida paso a paso, minuto a minuto de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y entonces el Espíritu Santo le va a otorgar, ¿no?, al creyente un lugar donde pueda crecer, ser rodeado de amor de Dios y tercero, ser edificados en todo. Y alguien me dice, ¿en todo? Sí, pues es que cuando tú ves las obras de la carne y las obras del Espíritu, pues ahí puedo explicarte que aquí está ese todo. Todo eso, es decir, el lugar de la iglesia es un lugar donde vas a, primero quizás a desaprender. Y uno dice, oiga, ¿de dónde saca ese término desaprender? Porque las malas costumbres, te hago una pregunta, ¿qué tengo que hacer con ellas? Desaprender. Y aprender lo bueno y lo correcto. Isaías 1:14. Entonces, sigamos. Aquí estoy mostrando que dentro del propósito de Dios, su propósito es que llegados sus hijos a la iglesia, hay que hacerlos crecer. Como cuando nace un niño, ¿qué cosa hay que hacer? Hacerlos crecer. Para eso hay que alimentarlos, cuidarlos, lavarlos, limpiarlos. Luego es rodearlos con amor. Sabemos que la falta de amor puede crear problemas a nuestros hijos. Por eso debemos dedicarle tiempo a ellos. Y luego edificarlos. Muchas veces este término decimos, ¿y eso qué significa? Bueno, significa que tú les seas un ejemplo. O sea, que seas alguien propositivo que le muestra las cosas como tiene que hacer. No que él se imagine cómo hacerlo. Habíamos visto nosotros que Dios había provisto, ¿no?, a través de su promesa, ese Dios de amor, y dice, te voy a salvar, Adán. Y para eso pone en el escenario final, es decir, en la última dispensación, a Jesús. Jesús ha de hacer el pacto perfecto. Y eso para ayudar al hombre caído. Entonces nosotros podemos ver aquí que el hombre caído solo tenía un destino final, el Seol. Y Dios dijo, no, no es justo, porque Él es justo. No es que le dio una penita en el corazón, no. El error era error, el pecado era pecado. Oh, perdón. Y el pecado era pecado, obviamente, ¿no? Y entonces es el amor el cual, y la justicia, porque en realidad fue un injusto, un abusivo, un traidor, Satanás, para hacer lo que hizo. Y es allí donde Dios hace ese compromiso con Adán.
Luego nosotros hemos visto que justamente esta salvación se ofrece al que cree, pero no al que cree lo que sea. Ya les he dicho las pasadas semanas, Satanás cree en Dios y tiembla delante de él, pero eso no significa que él sea salvo. Este creer para nosotros está basado justamente en Juan 3:18, el mismo que nos muestra ese amor. En Romanos 10:9 también nos muestra de cómo Dios propició esa acción beneficiosa para redimirnos, justificarnos, reconciliarnos con Dios, luego lavarnos, limpiarnos con la preciosa sangre de Cristo, para luego justificarnos, y justificados inmediatamente somos adornados con un nuevo espíritu y el Espíritu Santo. Aquí tenemos, esto lo hemos visto ya 2 semanas, el Espíritu Santo viene sobre el hombre renacido y forma una unidad. Aquí no es que el Espíritu Santo está sentado en la iglesia o en algún lugar y nosotros vamos y nos reunimos allí, o que el Espíritu Santo tiene un delegado el cual está ahí para que cada vez que alguien lo necesite lo vaya a buscar. Aquí no hay un representante. Todos y cada uno de los hombres salvos, de los que han renacido, tienen el Espíritu Santo. Aquí nosotros podemos ver un poco la condición de aquello que es, de aquello que es menester citarlo. Juan 6:39 nos dice, y esta es la voluntad del Padre, o sea, la voluntad de Dios, el que me envió, que todo lo que me diere no lo pierda yo, que no pierda yo nada, sino lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, ese verso. Podríamos dar lectura a todos. Quizás uno relevante vamos a poner Juan 11, 25 al 27. Dice, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. No estoy tomando las palabras de alguien, ni siquiera de Pablo, sino del mismo Jesús. Y esas palabras de Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Esto le preguntaba a Pedro. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. ¿Y sabes lo que le responde líneas abajo Jesús? Le dice, esto no te ha revelado sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces aquí vemos, pues básicamente, lo que significa la salvación. Por favor, aquí es algo importante. Decíamos que aquí Jesús dice que lo que me ha dado mi Padre, a ninguno yo lo pierdo. Muchas veces hemos creído que nosotros tomamos la elección. O sea, nosotros lo aceptamos a Dios o no lo aceptamos. No, aquí dice el que cree y el que no cree. Y eso lo hemos traducido al que lo acepta y al que no lo acepta. Perdón, el que nos acepta es Dios. Es demasiado atrevido, perdón que esté utilizando mucho este término, que nosotros tengamos ese atrevimiento de decir, yo escogí a Cristo. No, Él. En realidad el procedimiento es, el Padre sale en búsqueda de los que han de ser llevados y Él es el que en realidad hace esa labor evangelística. Por eso que cada vez que quieras salir a predicar o cada vez que tengas que
compartir lo que tú crees. Mi sugerencia, mi consejo, encomiéndate al Padre, háblale, así como lo hacemos Padre nuestro que estás en los cielos, igual, dile Padre nuestro, ¿puedes ayudarme y tú hacer esta labor a través de mí? Mira, quiero compartir la palabra a esta persona. Recuerda, el único que determina si nos acepta o no nos acepta es Él. Pero Él no rechaza al que cree en Él. Entonces, no es tu elocuencia, sino para creer hay un insumo necesario. El creer requiere fe. Y alguien dirá, pero yo tengo fe. Alguien también me dirá, hay una fe natural. No, es que esa fe natural no permite que nosotros creamos en Jesús. Te hablo de esa fe natural. Te pregunto, ¿y dónde estuvo esa fe natural? Allá con los judíos y con todos los que estaban en esos tiempos, que no pudieron aceptar que Jesús era el Mesías, sino permitieron que Él sea vapuleado por las autoridades religiosas de ese tiempo y en algo que es terrible que hacen estos señores, lo logran eliminar. Una conspiración llevada, según ellos, hacia sus fines y propósitos. ¿Dónde estaba esa fe de esos hombres que conocían la Torá? Claro, no conocían el Nuevo Testamento. Y hoy mismo los judíos no lo aceptan. Ellos siguen esperando a su Mesías. Bien, y entonces cuando ya alguien ha experimentado esa unión del hombre renacido y el Espíritu Santo, se constituye el creyente, o también denominado en la palabra un hijo de Dios. Él requiere un lugar donde poder primero aprender las primeras letras del Evangelio, de la palabra, dar los primeros pasos sólidos en la fe, en la confianza, en la mansedumbre, en la benignidad. Ese lugar es la iglesia. Dios nos ha puesto justamente ese concepto iglesia como la reunión de los creyentes, porque Él también nos aconseja y nos dice que nosotros no tengamos ni nos unamos en yugo desigual. Es que el refrán mismo dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Si yo me pongo a caminar, imagínense, con todos aquellos que tú los conoces, y leía un comentario sobre unas palabras que nuestro señor presidente nos dijo, que no nos dejáramos desanimar. Eso es bueno. ¿Por qué? Porque si vas al lado de un hombre o de una mujer que te desanima, que nunca te dice, oye, vas bien, tengo una pregunta, cansa, ¿verdad? Igual si hay un hombre que tampoco dice nada de eso, pues estamos en eso de estar solos. Y Dios no quiere que el hombre ni el nuevo creyente esté solo, sino reunido con sus hermanos. Y es más todavía, es un llamado que Dios nos da a que nosotros podamos empezar todas las cosas, incluso por la familia de la fe. ¿Y cuál es la familia de la fe? La iglesia del Señor. Ahora tenemos otro grupo de personas que pueden hacer en realidad que nosotros podamos decir, y bueno, este nuevo grupo, el nuevo grupo piensa que cree, pero solamente ha llegado a ser un hombre simpatizante. Alguien me dirá, ¿y cómo es eso de que sea simpatizante?
o quién lo califica. La calificación cada uno tiene que hacerlo. La palabra recomienda y dice, ya tienes el testimonio del Espíritu Santo en ti. Más o menos, ya tienes tu partida de nacimiento. Alguien lo dice de esa manera y alguien diría, entonces, ¿quién lo expide? No. Es que el Espíritu da el testimonio. Y esto nos los enseñó con Jesús cuando, en el cumplimiento y en la obediencia que él tenía, fue delante de Juan y le dijo, bautízame. Juan se escandaliza y le dice, oye, yo no soy bueno ni capaz de poder hacer esto. ¿Por qué no? Más bien tú me bautizas a mí. Y Jesús le dice, no, vamos a tener que cumplir las Escrituras y tú me vas a bautizar a mí. En ese momento, dice que el Espíritu se vio de una manera casi corpórea y la voz fue audible, corpórea como una ave, como una paloma blanca, y audible porque se oyó desde los cielos, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Quiero que lo veas, si Jesús es el modelo, si Jesús es el Evangelio, las buenas nuevas y todo lo que ha podido y vive Jesús, en realidad nosotros podemos decir que esa experiencia es nuestra experiencia a vivirla. Si Jesús lo hizo, todo creyente, tú o yo, tenemos que hacerlo. Lo vamos a hacer. No te dejes amilanar diciendo que eso no es posible, que solo Jesús lo pudo hacer. No. Él nos ha dado cosas tan sencillas para hacer y que a veces nosotros hasta dudamos que es tan sencillo y eso es, yo creo que debe ser algo más difícil. Ese es nuestro conflicto. Alguna vez decíamos, y esta frase me gusta, Dios escribió la Biblia como para boxeadores. Alguien dice, ¿cómo es eso para boxeadores, para peleadores? No, mira cómo quedan los boxeadores, medios lisiaditos, taimaditos. Para eso hizo, su palabra es sencilla, hermosa, no es complicada y no necesitas hacer un super, ultra, archi, mega sacrificio para entenderlo, no. Y veamos, pues, ¿no? Entonces encontramos que Dios, al descubrir esta realidad, el hombre caído, y su única dirección, su único destino era el Seol, entonces Él decide tomar cartas en el asunto y lo que hace es, su amor se plasma en Jesús y a través de Jesús se habilita la iglesia. Habíamos comentado en la Semana Santa que nosotros decimos que la iglesia nace de sangre y de agua. ¿Y dónde están esos elementos? Están justamente en Jesús, en la cruz, que cuando ese soldado romano atraviesa el costado de Jesús, dice la Escritura que salió sangre y agua. Entonces, Dios ha buscado, ha creado y ha establecido, por ejemplo, y nos ha dado 105 versículos que hablan de la iglesia. Es decir, hablan de la iglesia en todas las circunstancias. En el escenario más importante, ahí estaban las iglesias. En cada localidad, ahí estaban las iglesias. Y hombres y mujeres eran identificados por el lugar geográfico donde estaban las iglesias. Ojo, no estoy hablando de recintos señoriales. No estoy hablando de catedrales o simplemente de una pequeña iglesita. No, estoy hablando de la reunión de creyentes. Alguien dice, ¿y yo solito? Sí, dice la palabra en 1 Corintios, ¿o ignoráis vosotros que sois el templo del Espíritu de Dios? O sea, yo solito puedo ser, sí, por eso tú puedes orar. Y puedes orar solo.
Pero a veces nosotros decimos, no, quiero refuerzos. No es necesario. Dios ama que tú te dirijas a Él. Te hago una pregunta. Papá, cuando quiere hablar con alguien, ¿va a hablar cosas importantes delante de todos? ¿Te gustaría? ¿Verdad que no? Entonces nuestro Padre también es así. Él no quiere humillarnos delante de nadie. Por eso te dice, ven, búscame. Ve a tu lugar secreto y ahí habla. Ese lugar secreto se edifica con cada persona. Y cuando tenemos propósitos comunes, como el propósito de Dios, ¿no?, como hacer la voluntad de Dios, nos reunimos en ese lugar donde el creyente recién nacido o a media formación, sigue edificándose dentro de la iglesia. Dios no quiere edificarnos a través de una teoría, de una práctica, a través de un sistema, bueno, como ahora lo estamos haciendo, no presencial. A lo contrario, Dios quiere que estemos presentes delante de Él. Felizmente nosotros creemos, ¿verdad?, en que tenemos un mundo espiritual, en donde la distancia no es problema, ni la locación es una limitación. Sé que eso a veces no se entiende y un día de estos vamos a hablar sobre estos temas. Bueno, entonces, en este lugar, en ese centro de reuniones de cristianos y unos encomendados a guiar la iglesia a través de ministerios, pues vamos a ver que el propósito creado por Dios pues tiene un asidero en donde todos van a poder encontrar aquello que están necesitando específicamente para sus vidas. Bien, entonces nosotros decimos, una vez que el creyente ha recibido, en este caso al Espíritu Santo, porque ya a través de todo el milagro de la salvación, ya puede entrar en la persona el Espíritu Santo. ¿Por qué sin la salvación no puede entrar el Espíritu Santo? Alguien diría, bueno, el Espíritu Santo va donde le da la gana y puede entrar. No. Tiene que ser una persona renacida. A la persona renacida, el Espíritu Santo entra. Y entonces la iglesia tiene la siguiente idea. Los recibimos para formarlos en doctrina, los capacitamos en doctrina, los formamos en doctrina. Claro, aquí alguien diría, no es la doctrina, es la palabra de Dios. Bueno, estoy hablando de la sana doctrina de Dios, que conforma toda la idea, y no solamente las palabras, porque muchos conocen las palabras, la letra. Estamos acá tratando, cuando hablamos de la doctrina, estamos hablando del espíritu de la palabra. Entonces, ese es el recinto iglesia el cual tiene que hacer este trabajo. Ahora, una vez que ya hemos hecho la primera parte, y alguien dirá, ¿eso es cuántos años? ¿Es un sistema académico? No. Hay para muchos que paran 20, 15 años y no han avanzado casi nada, porque nunca se sometieron completamente a Dios. Pero hay otros que ya también apenas llegan, aprenden unos secretos maravillosos que Dios se los revela y empiezan a humillarse delante de Dios y empiezan a ir avanzando, creciendo como no tienen ustedes idea. Esa experiencia, por ejemplo, requiere dedicación, entrega, fidelidad. Entonces llegamos al siguiente paso. Uno es, recibimos el modelo de nuestros hermanos mayores, luego vamos aprendiendo la palabra, somos en realidad edificados en la doctrina, en la sana doctrina de Dios. Luego empezamos esto
llamemos así, nos ejercitamos. ¿Y a qué le llamo ejercitar? Muy bien, vas a decir, he comprendido lo que significa, por ejemplo, el Padre Nuestro. Entonces, he analizado y me han enseñado a que ahora yo puedo, en el modelo del Padre Nuestro, acercarme al Señor y pedirle las cosas que necesito. ¿Qué está haciendo? Está ejercitándose. Bajo fundamentos y principios, ya está poniéndolo por obra. Alguien diría, la teoría y esta es la práctica. Eso es decirlo de una manera bastante, muy rústico. Ahora, ese cristiano se convierte en hacedor. Y aquí quiero hacer una diferencia. Hacedor no significa solo hacer. Hacedor significa tomar la doctrina y sus bases, fundamentos, así como sus principios, y empezar, no por tu iniciativa, sino porque el Espíritu Santo mueve tu iniciativa y tú asociado al Espíritu Santo, como aquí lo ponemos, empiezas a hacer. En realidad muchos creen que esto es un sinónimo de decir, bueno, entonces voy a dejar que el Señor se ocupe de mi vida. No estoy diciendo eso. No me interpreten siquiera así. Lo que estoy diciendo es de que Él es tu guía, porque el Espíritu Santo justamente ha venido a nosotros para guiarnos, para consolarnos y llevarnos de lo que somos a lo que debemos ser. Entonces, a eso le llamo ser hacedor. Ahora luego va descubriendo, va validando en su vida cosas y descubre que lo que ahora tiene es algo que no solamente lo quiere para él, sino lo quiere para compartir con los demás, porque dice, ¿por qué mis familiares no pueden tener esto? Ahí, aquellos amigos que hoy nos están mirando, entiéndannos. No es que somos los cargosos que queremos sacarlos de vuestra religión, no. Es que hemos validado cosas importantes que decimos, ¿por qué tienen que privarse ellos? A ver, solo te pongo un verso con el cual creo que puedes entender lo que estoy tratando de explicar. Dice la palabra que todo aquel que cree es salvo, mas aquel que no cree ya está condenado. Esta persona ha creído, vive con ese principio, y entonces, ¿qué crees que siente cuando su mamá, su hermano, su cuñado, su compadre, no sé quién, su amigo, su compañero, ya? Y se pone a pensar y dice, este que no cree en Cristo ya está condenado. ¿Tengo que ser indiferente? No. Tengo que llevarle la palabra. Es por eso que nosotros siempre hablamos de Cristo y predicamos. Y los invitamos a que crean en Cristo, que abracen esta fe maravillosa. ¿Por qué? Porque eso es predicar el Evangelio. Porque ese amor por compartir, esa ansiedad de darte lo que yo tengo, porque lo que tengo es suficiente y tengo mucho más, porque la palabra dice, de mí correrán ríos de agua viva para alcanzar a otros, alguien que tenga sed de justicia, sed de amor, sed de comprensión. Esa agua bendita de Dios, no el agua más sal y demás cositas que las ponen en algunos lugares, no. Estoy hablando de ese agua que corre de los corazones
renacidos en Cristo Jesús y que a través de ese renacimiento, pues son guiados por el Espíritu Santo y empiezan a ejercitarse. ¿Ok? Bueno, sigamos. Luego, los principios, la doctrina, se produce una acción, pero esta suma de los dos también va a producir una, llamemos así, una reacción, una nueva acción. Una vez que aquí nosotros encontramos que la palabra es real, la palabra se cumple, y aquel que siembra bien cosecha bien. En cambio, aquel que siembra mal cosecha mal. Y te das cuenta que los detalles más chiquitos son los que arruinan nuestra vida espiritual. Y te das cuenta que eso puedes tú corregirlo a través de ser guiado con más entusiasmo. Tú, guiado por el Espíritu Santo. Entonces, esto ya se convierte, tú le llamas costumbre, pero yo quiero decirte, fluye el amor de Dios a través de ti. Esto es lo más lindo, saber que, por ejemplo, hay gente que percibe, gente que está triste, acongojada y que cuando se encuentra contigo y habla contigo, notas que su gran carga, sus grandes pesos se han desaparecido. Y entonces esa misma persona dice, he hablado con esa persona nada más y ahora me siento un poco mejor. No se han resuelto todavía todas las cosas, pero tengo esperanza de que se van a resolver bien. Entonces, pues, estás dándote cuenta que nuestra acción de haber sido obedientes a las cosas que el Señor nos ordenó hacer, pues nos conducen aquí a que ahora podemos fluir en el amor. Ahora, también en los dones. Ay, mira, ¿y qué cosas son los dones? Bueno, hay varios dones, así como ministerios de la iglesia. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Aquí estoy haciendo una mirada panorámica rápida por el tiempo que tenemos, pero de esta manera nos vamos a permitir luego ir ingresando espacio por espacio para ir estudiando realmente cómo Dios ha planificado, cómo tiene propósitos totalmente tangibles, es decir, ejecutables, sostenibles en el tiempo. Son términos que ahora nos gusta utilizar, ¿verdad? Entonces, los dones van a ser la certificación de la manifestación del Espíritu Santo en tu vida. ¿Qué te parecería si tú oras por alguien que está enfermo y sana? ¿Qué sentirías si oras por un paralítico y se levanta? Tú dirías, milagro. No, ese es un don. El milagro es lo hecho por Dios a través de ti. Estoy citando yo los dones. Hay alguien que va a venir y te va a decir, sabes, Dios me ha dicho que no sigas haciendo lo que estás haciendo y que te arrepientas pronto. De repente es un acertijo para alguien, pero para el que viene la palabra es casi como que lo han dejado sin vestido, sin ropa. Y lo que vamos a encontrar en todos ellos es ese cariño de decirle gracias, Señor, viniste a mi vida y me has asistido. Ahora, aquí también en este estadio los creyentes muestran a Dios en sus vidas. En otras palabras, reproducimos cosas que Dios en Jesús hizo. Tú me dirás, ¿y cómo es eso de reproducir? Bueno, es que ahora el Espíritu Santo al guiarte
va a hacer que cumplas las cosas que son la voluntad de Dios, el propósito de Dios. Y entonces Dios está en acción en ti. Alguien diría, no, yo soy el que estoy en acción. No, no. ¿Quién te puso la motivación? ¿Quién te puso la fortaleza? ¿Quién te puso la voluntad? Y entonces yo qué cosa pongo? Tu fidelidad, tu obediencia, tu mansedumbre, la capacidad que tengas para ser guiado. Y aquí hay otro terminito que estamos hablando de la sabiduría, ¿no? El otro día les decía, ¿no? ¿Cómo será de bonita la sabiduría? No sé si Salomón era un muñecón. Recuerda, tenía 600 esposas. Es algo que a veces no sabemos cómo explicarlo. Pero encontramos que este precioso hombre llamado Salomón, su sabiduría rompió las barreras de la distancia, y la reina del Sheba se entera que ese era un hombre sabio. En ese entonces se valoraba la sabiduría. Hoy creo que no se valora la sabiduría, sino la sagacidad, el ser intrépido, aventado, y entre comillas a eso le llamamos exitoso. No, sabio es aquel que hace las cosas adecuadas y sobre todo no destruye, sino construye. Y entonces la reina del Sheba, al conocerlo a Salomón y realmente verificar que no era publicidad, que no era marketing, la sabiduría que había en él, se enamora y ya no regresa. Y es una de las concubinas de Salomón, la reina del Sheba. ¿Y por qué? Porque apreciaba la sabiduría. Muy bien, entonces miren, vamos a llamar que la iglesia se desarrolla ya también en otra perspectiva en 3 tiempos. El tiempo de la gracia salvadora, la parte inicial de nuestras vidas. Segunda de Juan 1:3. Tiempos de constancia y de fidelidad. Segunda de Juan 4-11. Esto lo hemos ido viendo el domingo pasado. Y es que aquí nosotros ya somos instruidos para hacer las cosas como tienen que ser hechas. O sea, aquí no es, ups, me equivoqué. No, te equivocaste, estás yendo contra el principio. Hemos hecho de la iglesia hoy un lugar muy liviano, donde todo se permite, todo se consiente. No, lo único que debe consentirse es la voluntad de Dios. Lo único que debe consentirse es que Dios es el Señor de cada uno de los que allí están. Por tanto, la disciplina, el orden y el buen criterio y el buen juicio tienen que ser uno de los paradigmas más importantes de la iglesia. Sé que esto no ocurre, y claro, algunos de ustedes, sobre todo las personas que nos ven y quizá no comparten lo que nosotros amamos y honramos, que es Dios, nos dirían, ¿y qué es de aquello? ¿Qué es de lo otro? Por eso al iniciar te dije, hay una iglesia que es de Jesús, de Dios, y otra iglesia que no es. Las que te estás refiriendo no es que quieras salir del paso, es que ellos jamás podrán hacer la voluntad de Dios, mientras que en la iglesia del Señor, la iglesia de Jesús, sí podemos hacer, y nosotros vivimos en esto, esperar el retorno de Jesús. Y él lo dijo para que incluso sus mismos seguidores en ese momento, a Jesús, comprendieran que él iba a regresar en 20 años, 30 años, ¿no? Pero nos damos cuenta, miren, ya ha pasado 2018, 2020 años, ya han pasado. Y tú me preguntarás, ¿por qué 2018? Porque un poquito
el poner el calendario judío y con el calendario gregoriano, unirlo, no sé si lo hayan hecho de una manera bastante pertinente. Quizás todo fue demasiado entusiasmo. Recuerda que Constantino abre la Iglesia Católica y permite, ¿no?, que esa Iglesia Católica, afincada ahora en Roma, pues a través de Gregorio, San Gregorio, pues hiciera el calendario. Y sé que en la parte astronómica se han conocido muchas cosas, quizás en la antigüedad un poquito más de lo que hoy nosotros desarrollamos en algunas asignaturas, como por ejemplo, ¿no?, la geometría, que es una de las herramientas para todo lo que son los análisis de la astronomía y geodesia, por ejemplo. Son asignaturas que encontramos dentro de algunas currículas muy especiales y de gente que tiene que a veces hacer fijación de puntos en el globo terrestre de una manera permanente, o sea, de una manera en la cual sea un punto de referencia. Bien, aquí está nuestro punto de referencia, que es la Iglesia, en el tiempo de la gracia salvadora, en el tiempo de, en este caso, de la fidelidad y de esa constancia que debemos manifestar. Y el otro tiempo de la espera de Jesús. Ahora, este es un tiempo en el cual caminamos cíclicamente, sobre todo en este segundo, que siempre nos acordamos de estar a la espera de Jesús, y siempre estamos, si ya no somos las personas que ejercemos la gracia salvadora sobre nosotros, sino estamos trayendo a nuevas personas y nos involucramos con esas personas en esa gracia salvadora. Bien, acá hagámoslo de esta manera. ¿Qué caracteriza a la Iglesia? Bueno, su característica fundamental es de que está presente el Espíritu Santo. Es fundamental la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, como en la vida de la Iglesia, porque recuerda una vez más, salvación es de que el Espíritu Santo está en ti. En este momento el Espíritu Santo está en mí, como está en cada uno de los salvos de mi Señor, mis hermanos. Entonces, alguna vez también lo dije, ¿no? En este mundo existen dos clases de personas: los que tienen al Espíritu Santo y los que no tienen al Espíritu Santo. Los que tienen al Espíritu Santo tienen un futuro fantástico, y los que no tienen, su futuro es el Seol. Sé que es duro decir esto, y a muchos no les gusta decir así. Les gusta siempre hablar de cosas lindas, bonitas, que no los contrapongan contra la verdad. Pero yo he sido formado y enseñado justamente para que la palabra cual espejo me contraponga y me haga ver todos y cada uno de mis defectos. Alguien dirá, ¿y eso qué significa? ¿Cómo es eso que la palabra es un espejo? Bueno, en ese paralelo, cuando te levantas de la cama, a ver, vete al espejo y ¿cómo está tu cabello? No, yo he dormido ni me he movido y entonces todos mis pelitos están en su sitio. Estoy bien peinadito. No creo. Entonces, ¿qué es lo que haces inmediatamente? Tomas el peine, alisas tu pelo y lo peinas. Entonces dices, ahora ya estoy bien del pelo. Ese modelo tosco, burdo, perdón por hacerlo, pues es lo que Dios quiere hacer siempre. La palabra tiene que mostrarnos tal cual somos, porque el modelo es Cristo Jesús. Luego, se caracteriza porque tenemos las Sagradas Escrituras. Toda iglesia donde se predica las Escrituras, pues eso quiere decir que todas sus ministraciones están basadas en versos que están escritos en la palabra, pues eso es fundamental. Luego, hay un ministerio en la iglesia. Existen
maestros, existen luego pastores, luego tenemos el maestro, el evangelista, el pastor, el apóstol y el profeta. Esas especialidades, así vamos a llamarle, pues nos permiten que la vida de la iglesia esté completamente garantizada. Aquí existe un pequeño detallito. No siempre en toda iglesia debe haber, por decirte, ¿no?, un apóstol. El apóstol tiene de repente una labor para no solo una iglesia, sino muchas iglesias, ¿no? Y entonces él, perdona que utilice este término, es itinerante, es decir, viaja de una iglesia a otra iglesia, como lo hacía Pablo cuando salía a visitar a todas las iglesias que él había, en algunos casos, fundado, ¿no? Y bien, la iglesia entonces tiene que hacer esta tarea. Enseña, redarguye, corrige. Esto era lo que te decía, ¿no? Debemos aprender a desaprender. ¿Cómo es eso? Sí, es que tengo que corregirte. Uno de los secretos más grandes, por ejemplo, que tienes que aprender es que si persistes haciendo las cosas que siempre te han llevado al fracaso, no pienses que esas cosas que ahora, porque solamente horas, te va a llevar al éxito. No. Es que dentro de la razón de ser de eso que haces y que te llevaba al fracaso, pues básicamente estamos hablando de algo que debe ser erradicado para ser sustituido por algo que es bueno. Ahora, instruir, ¿no? Instruir en realidad, quizás esto ahora nosotros lo miramos desde una perspectiva más de procedimientos, ¿no? ¿Sabes que todo hoy se resuelve con procedimientos? Incluso en nuestra pandemia, la cual hoy nos sume en nuestros hogares, y gracias a Dios podemos estar un poco más de tiempo en nuestros hogares y gozar. Sí, eso por favor, muchos no han aprendido eso, y gozar de la presencia de nuestros seres amados. Claro que para mí, por ejemplo, me hubiera gustado estar en la iglesia y en la iglesia estar con todos mis hermanos en mi familia. Pero eso tampoco era posible. Y aunque de esta manera, a través de este medio, tengo la oportunidad de saludarlos, de bendecirlos y sobre todo de darles el alimento de la palabra, quiero que cada uno de nosotros aprenda que de todo este tiempo tenemos que encontrar una enseñanza. Este tiempo nos tiene que ayudar a redarguir en algunas cosas en las cuales aún no hemos cambiado. Y hay que corregirlas rápidamente si queremos seguir avanzando. Por ejemplo, alguien que camina en un vehículo con una llanta que está bajando, o sea, su presión de aire está bajando. En unos minutos, en un tiempo X, esa llanta va a llegar al suelo y vas a tener que detenerte. Y si todavía no tienes llanta de repuesto, estás mal. Y eso ocurrió porque no corregiste en el momento adecuado. Porque cuando queremos corregir, se supone que tenemos todavía la alternativa de hacer algo. Y finalmente podemos sacar conclusiones y eso es la instrucción. La instrucción tiene que ayudarnos a hacer lo que debemos ser. Aprender a hacer el bien. ¿Cómo? Escuchando lo que dice Dios, cómo se hace. Y dejando de hacer como lo hacíamos nosotros. ¿Cuántos de nosotros hemos pensado que podemos hacer el bien con mentiras blancas? ¿Verdad? No le voy a decir, le ocultaré nomás así mejorcito. Perdón, una mentira blanca. No sirve. No, es que yo soy una persona que amo mucho. No, corrígete. Y más bien, instrúyete para que en otra ocasión, como normalmente, ¿no? Nosotros tenemos una misericordia media rara.
Sabemos que he hecho mal, sabemos que todo está ahí y decimos, ah, qué callado, pobrecito, pues no sabía qué hacer, por eso lo he hecho. Perdón, ¿lo estás justificando? Eso no se llama misericordia. Dios nos tiene misericordia, ¿no es cierto? Entonces, si Dios nos tiene misericordia, ¿qué significa eso? ¿Que te avala el pecado? No, detesta tu pecado, pero te ama a ti. ¿Te das cuenta la diferencia? Cuando yo trato de decir que lo que ha hecho alguien, ay, aunque haya hecho mal, ¿qué podemos hacer? No, 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 no. Un término común. Ay, sí, pues son autoridades, pero todavía hay algunas que hacen obras. Roban, pero también hacen obras. ¿Se dan cuenta que cómo llegamos a eso? ¿Cómo aceptamos eso? ¿Verdad que no es correcto? Bien, entonces miren, aquí nosotros tenemos la enseñanza, el redargüimiento, la corrección y la instrucción. Todo eso en base a justicia. Para nosotros la justicia es una de las herramientas más importantes porque Dios es amor y Dios es justicia. Aprendamos a ser justos. Piensen que al ser renacidos, todos nosotros, amados, hemos sido constituidos en santidad a Jehová. Es decir, la santidad es fruto de una justicia ejercida. Entonces, aquí vamos a ver. Todo tiene que ser en realidad tamizado por la justicia. Lo que enseñas es conforme a la justicia. Entonces te va a permitir ser un hombre perfecto. Lo que redarguyes es conforme a la justicia. Sí, entonces vas a estar preparado para toda buena obra. Similar, lo que corriges en justicia, te va a permitir que alcances metas. Si has sido instruido en justicia, estás preparadísimo para hacer todas las obras que Dios tiene planeada y espera hacerlo contigo. Bien, ¿cómo actúa la iglesia? Bueno, la iglesia tiene que funcionar el Espíritu Santo más los ministros santificados o los ministros escogidos, levantados por el Señor. Existen ministerios los cuales, pues obviamente, no tienen a veces ese sustento, ¿no? Y entonces, esto a veces uno dice, bueno, pero esto puede ser para cosas grandes. No. Aquí, por ejemplo, en Hechos, aquí tengo, ya. Hechos 9:31. Entonces la iglesia tenía paz por toda Judea, Galilea, Samaria, y eran edificados andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Les he mostrado la participación, fortalecidas, ¿no?, por el Espíritu Santo. Luego decía, ¿no?, que tenían paz. No hablo de que tenían tranquilidad, sino tenían paz. Esa paz que solo puede venir de Dios. Allá les dejo versículos con los cuales, por favor, por el tiempo, no le puedo dar lectura completa a todo esto. Pero allá tenemos, por ejemplo, cómo actúa este binomio, Espíritu Santo y ministros. Recuerda que el Espíritu Santo no está, no estoy hablando de que Él esté pues solitito, el ministro, sino está con el Espíritu Santo. Y cuán hermoso es de que el Espíritu Santo produzca llenura en el ministro. Es tan fácil decir que los ministros estén llenos del Espíritu Santo. Y yo hago esta pregunta, ¿es solamente tarea del ministro tener la llenura?
¿Por qué esa responsabilidad también no la asumes tú? Porque sería una excelente colaboración de que los miembros de la iglesia sean llenos del Espíritu. Esa llenura va a ser contagiosa, mucho más que el COVID, porque eso levantarán los llamados avivamientos. Ah, no, pero pastor, es usted el que tiene que estar así lleno del Espíritu Santo. Vamos a hablar justo de esos temas también más adelante. Por lo menos esto lo vamos a hacer, creo que para julio, estamos con este tema sobre la llenura, o sea, cómo cuando nosotros somos salvos recibimos el Espíritu Santo. Pero hay otra categoría que es la llenura. Entonces, eso vamos a analizarlo y vamos a darnos cuenta de que justamente la llenura es una condición con la cual tenemos un mejor contacto con Dios. Bien, ahora vayamos. Como este es el orden establecido por Dios para la iglesia, necesitamos que la iglesia tenga un ministerio. Este ministerio tiene que estar ocupado de la administración, de la educación y luego de aquellos que ha formado los va a requerir, es decir, los va a necesitar, los va a insumir para que sean parte del ministerio de la iglesia. Uno de los problemas que a veces perdón. Ya. Uno de las tareas más difíciles es justamente el ministerio de la iglesia. ¿Por qué razón? Porque eso requiere compromiso, requiere dedicación. No es, ya, tú eres ya, y entonces tú debes. Para ti es más fácil. No. Gran parte de todo el tiempo que vas a tener que cuidar es cómo vas con la doctrina de la palabra. Y cómo vas con tu oración. Uno de los problemas más serios, y justo al finalizar un poquito esto, comentaremos sobre la primera iglesia. Y vamos a ver qué fue en realidad aquello que empezó a molestar y con lo cual la primera iglesia, antes de seguir creciendo, llegó a un clímax y se puso plano y después cuesta abajo. Muy bien, entonces el ministerio, vamos a ver que tiene que ser ese organismo dentro de la iglesia, o ese órgano dentro de la iglesia, que produzca en cada uno y en sí mismos oración. Cada vez que nuestra oración sea más eficaz. Uno de los conflictos más serios que a veces tenemos es, ¿cómo es? Tenemos, por ejemplo, a alguien que era Elías. Elías era terrible. Y alguien dice, ¿y cómo era así de terrible y cómo era tan poderoso? Sí, pues. Es que a veces la idea de perfección para algunos es de que sea sumamente perfecto y que no cometa ninguna equivocación. ¿Sabes que Elías también era emotivo como nosotros, se amargaba, amargoncito? No era un cristiano bonito. Y eso ocurre, ¿no? El rey ordena y dice, vayan, tráiganlo a ese profeta. Y entonces envía un grupo de 50 personas. Y el profeta vivía, bueno, para nosotros una lomadita, ¿no? Para los judíos en el monte, ¿no? Imagínense
aquí nosotros tenemos entre la cota de la Plaza de Armas y Gunther o Sacsayhuaman, ya tenemos 600, 800 metros de diferencia. Y entonces, ¿qué ocurre? En Israel, pues en Judea, ahí teníamos un pequeño detalle, ¿no? Morritos de 200, 300 metros le llamamos en la cima, en el monte. Para ellos era eso. Y entonces, en la base de esa cima, ver dónde ese monte, ¿no? Le dirán, profeta, el rey inquiere tu presencia. O sea, el rey pide tu presencia. Y no le pareció bien. Y le dice, ¿cómo? Y vuelve a repetir así descortésmente. Y claro, a la última, o sea, como una práctica, ¿no? Hombre de Dios, terminaba, ¿no? Y entonces, vive Jehová que tiene el poder y venga fuego en este lugar. Y el fuego, ¡fum! 50 hombres calcinados. El rey al enterarse dice, ya, pues está bien, vayan otros 50. Y de Malaparril, profeta, hombre de Dios, el rey te requiere. Igualito, vive Jehová. Y para que comprueben que hay un hombre de Dios aquí, manda fuego, Señor. Bueno, había aprendido a hacer eso Elías. Se entera el rey y dice, enviaremos a otros. Ya nadie quería ir. Entonces, tú y tu regimiento, vayan. Los 50 hombres, ya conocedores de los dos antecedentes, se tiraron al suelo. Oh, hombre de Dios, venimos a suplicarte, trayendo el encargo del rey. Entonces dijo, ya, así sí, agarró sus cosas, bajó y fue donde el rey. Ese era Elías. Y por eso el Señor se lo llevó también en un carro de fuego. Le gustaba. Era tremendo este varón. Bien, entonces el ministerio tiene que llevar a oración, a buscar que cada persona desarrolle una entrega fiel a Dios. Luego, compartir lo que tiene, compartir su gozo, su alegría, gozarse con los que gozan, ¿no? Alabar a Dios. Aquí encontramos acciones que la iglesia tiene que enfatizar. ¿Por qué? Porque es una manera con la cual desarrollamos a las personas que están en la iglesia. Bien, entonces, ¿qué hace la iglesia más el Espíritu Santo? Bueno, lo que hace es una práctica y hace participar a todos en la oración. Esta práctica es permanente, continua, y alguien dirá, pero esas oraciones no quitan tiempo. No, yo estoy haciendo algo y veo que no lo estoy haciendo quizás como debo y le digo, Señor, ayúdame, mira mi distracción. O Señor, ayúdame y ayuda a fulano, a sotano, mengano, para que todos conjuguemos en esta acción. O veo la oposición del diablo. A veces algo que no miran todos, no ven. Y sí, el diablo está siempre molestando para que tú puedas alcanzar el propósito. La iglesia muestra a sus discípulos una entrega fiel. ¿Eso cómo lo muestra la iglesia? A través del ministerio.
El ministerio tiene que ser, y eso, por favor, ministerio no solamente es el pastor, son todos los demás que fueron incorporados dentro de esa labor. Y la pregunta es, ¿qué estás haciendo? Esa es una bonita reflexión que quisiera que cada uno de mis hermanos del ministerio lo haga. No porque los quiero molestar, no porque les estoy reclamando de algo. Yo puedo callarme, pero hay alguien que está mirando tu actuar y el mío. La iglesia debe ser aquella que nos ayude a ser capaces de compartir. La palabra lo dice. Dice, nosotros podemos ayudar a los que están afuera una vez que los que están adentro, en la gran familia del Señor, no haya necesidades. ¿Por qué? Porque primero se empieza en casa. Y eso muchos lo han tergiversado, lo llevan hacia su casa natural. Nosotros tenemos fundamentalmente una casa espiritual que es mucho más importante que nuestra casa natural. Y ahí va a haber gente que va a decir, no, está predicando mal. No, estoy predicando bien. Más bien lo que yo te pido es, lleva a tu familia natural a la iglesia y entonces ahí tendrás toda esa linda libertad del yugo igual con tus seres amados. Y serán parte de tu familia espiritual. Entonces podremos compartir y no estaremos haciendo mal si compartimos con nuestros hijos. Y en primer lugar, porque dice, empezando, esa es la palabra que utiliza la palabra, por la familia de la fe. Sé que muchos predican que la casa, que la esposa, sí, pero ahora permítanme deslindar. Este es el escenario que Dios está buscando. Y tú me dirás, entonces, este hacer, ¿hacia dónde apunta? No lo he escrito aquí, pero tú escríbelo. Ya. Primera de Corintios 1, verso 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, como todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. Entonces, miren, para nosotros esta actitud de que tenemos que aprender a ser personas que sean capaces de vivir una santidad visible, real, no es traído de los cabellos. Este es el escenario donde Dios nos dice que vamos a alcanzar. Y esto espiritualmente es lo que más nos interesa. Aunque alguien diga, no, es que lo natural está por delante. Primera de Corintios 11, 18. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que entre vosotros hay divisiones y en parte lo creo. Justamente estas ideas que no están bien puestas y en donde yo le discuto la posición de la iglesia a Dios frente a mi posición personal, participar en gozarnos del amor de Dios. Tengo una pregunta. ¿Agradeces a Dios por todas las cosas buenas que vienen hacia ti? Muchos dicen, pero sí, a mí me vienen no solamente cosas buenas, sino también cosas bien malas. Y entonces les reclamo a Dios.
Recuerda, Dios no envía las cosas malas. ¿Pero por qué lo permite? Bueno, porque tú has metido las 4, pues. Estás cosechando de la semilla mala que sembraste. Pero, por ejemplo, un accidente. ¿Te has puesto a pensar cuál fue la causa y por qué si te accidentaste? ¿Tú estás libre de todo? ¿O te empecinaste en salir en ese carro? ¿O quisiste ganarle tiempo al tiempo? ¿Mm? ¿O queriendo de repente hacer una u otra cosa, cuidaste algo y descuidaste lo otro? Entonces no le pidas a Dios que en esas tus decisiones y que tú te expones por ellas sea de responsabilidad de Él. Y la iglesia actúa mostrando su alabanza a Dios ante todos. Una iglesia tiene que tener una alabanza hermosa. No digo un grupo de alabanza, sino todos. El grupo de alabanza tiene que ser como aquellos que ayudan a sus hermanos a que puedan expresar la gratitud a Dios. No a cantar bonito, sino que en las letras de esas canciones le estamos diciendo al Señor una oración. A veces yo digo, hace muchos meses atrás tenía una canción, ¿no? Hablaba un poco de esa fatiga que a veces te llega al corazón, al espíritu. Decía, mi armadura se ha desgastado y no tengo a dónde ir sino a ti, Señor. Y pedíamos siempre esa renovación, esa nueva, que te vista de nuevo con esa armadura para que sigas peleando. Y siempre necesitamos de Él. Así como también la otra alabanza en donde le decimos que he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, yo sigo a Cristo. Entonces la alabanza es algo que participamos, el ministerio lo aplica en la iglesia y la iglesia lo practica y lo pueden ver no solamente los que asisten a la iglesia, sino los que pasan también por el ladito. Entonces, ¿qué es la iglesia? Es considerada la novia a quien el Espíritu Santo está lavándola, limpiándola para presentarla ante Jesús. ¿Y para qué ha hecho todo esto? Esto será hecho para las bodas del Cordero. Y esto es algo hermoso. ¿Te imaginas que todos los espíritus de todos los hijos de Dios que han constituido y constituirán aún todavía la iglesia del Señor, por aquellos que todavía no han llegado, pero que van a llegar, seremos la novia de Jesús? Y es que, claro, este es un modelo simbólico. ¿Se imaginan el estrechar esos lazos entre Jesús y nosotros? Y nosotros todos, no unos cuantos. No como Juan que se acercaba y del cariñoso, no. Ni como Judas el meloso, no. O como Pedro el intrépido, no. Todos. Por eso la palabra le llama la novia. Y eso en Efesios 1:22 dice, este precioso Jesús hizo las cosas para que su novia esté limpia y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza de todas las cosas a la iglesia.
Jesús al pecado lo pisoteó, a la muerte lo pisoteó y a todas las obras malignas de Satanás lo ha pisado. Por eso que nosotros podemos decir, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Pero a veces no lo creemos. Lo decimos, pero no lo creemos. Viene, ya sabes, tu enemigo, te mira fijo, te asustas y corres, huyes. Cuando la palabra me dice más bien, no, te mira fijo, tú también párate, mírale fijo. Cúbrete con la sangre de Cristo y prepárate ahí. Y vas a ver que el que se va a ir corriendo es Él, no tú. ¿Eso cómo lo aprendes? Ejercitándote, conociendo la palabra, viviendo por principios y fundamentos. ¿Me beneficia la iglesia? El recibir la gracia salvadora te da el ser parte de la familia de Dios como hijo. O sea, eres adoptado, eres tomado como hijo por Dios. Tu destino se ha modificado ahora. Ya no vas al Seol, te vas al reino de Dios. Y ahora, ¿vas a participar de las bodas del rey? ¿Me beneficia la iglesia? Pues claro que sí. Tengo el privilegio que jamás he podido imaginar. Es indescriptible. Es más que ser un ángel. Y alguien me dirá, ¿dónde dice eso en la palabra? Que es el hombre para que tengas memoria de él. Lo has hecho un poco menos que los ángeles. Eso en su estado natural. Pero te hago yo esta pregunta. ¿Algún ángel le dirá Padre a Dios? ¿Qué le puedo decir papá, papito? Abba, Padre. ¿Algún ángel? No. Entonces, ¿quién es más? El ángel que es personal de servicio de nuestro amado Dios. Y nosotros, hijos del Dios Altísimo. Juan 1:12. Y todo aquel que lo recibió le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Esa es la gran verdad indescriptible. Cómo ese hecho trasunta toda la creación. Entonces, yo también ahora he sido convocado para vivir en la Nueva Jerusalén. Tengo que vivir en la Nueva Jerusalén, que ha sido descrita que está hecha como con puras joyas, mar de cristal, calles de oro. ¡Wow! ¿Cómo será si sus calles son de oro? ¿Y cómo será ese mar de cristal translúcido? Quizás esto no lo valoran mucho, estar en y con Él. O sea, estar en Jesús y estar con Jesucristo. Donde no hay dolor, donde no hay llanto. Esto pues nos conduce básicamente a cuál es el ser de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Es el lugar donde realmente podemos vivir, donde se puede vivir. Es el lugar donde va a cambiar tu origen. Ahora, la presencia del Espíritu en ti, eso como acción, te cambia todo tu ser, te cambia tu genética. Yo soy genéticamente hijo de mi papá, don Camino Nieto, pero
Tú sabes que lo espiritual trasunta sobre lo natural. Entonces mis marcas genéticas ahora con Cristo Jesús y el Espíritu Santo y el amor del Padre lo han cambiado. Pues dice la palabra que soy una nueva criatura, que las cosas viejas pasaron y ahora se han hecho todas nuevas. Esto a veces suena jactancioso. Perdón si lo toman de esa manera, pero lo digo desde la perspectiva más humilde. Somos seres celestiales. Celestial porque yo soy celestial, no, porque el Espíritu que mora en mí es celestial. Él me hace celestial, Él me santifica, Él me hace lo que yo no puedo hacer, ser honesto, ser bueno. Si hay algo bueno que ves en mí, no es lo que yo he podido producir, sino es lo que ha producido el Espíritu en mí y a través de mí. Bien, ya para despedirme, justamente, ¿cómo decirle a Dios que hay una gran gratitud en nuestro corazón? Jesús, te amamos, porque tú nos amaste primero. Y bien, antes de terminar, les decía, iba a comentar sobre la primera iglesia, que de una manera no entiendo por qué le han llamado, deberíamos llamarle la iglesia gloriosa, no la iglesia primitiva. Es para mí muy insultante, peyorativo. Pero esta iglesia donde miren, estaba guiada por 11 de sus apóstoles de Jesús, con los seguidores más cercanos de Jesús. Iban a todo sitio. ¡Wow! Imagínense si hasta la sombra de uno de esos apóstoles, la sombra, no la imposición de manos, la sombra, permitía que enfermos se sanaran. Había un endemoniado que no lo podían traer. Y entonces uno de estos apóstoles sacaba su pañuelo, su manta, le entregaba. Y eso nomás le ponían a ese endemoniado y quedaba sano. Se llamaba a reuniones y antes de estar reunidos ya habían prodigios, milagros, cosas maravillosas. ¡Qué iglesia tan gloriosa! Muchas veces me han dado en la torre. Me han dicho, a ver, haz pues las señales, esas señales que dicen que tienen que hacer ustedes. Y aunque a veces esto te hace parar los pelos, primero ¿será que así tiene que ser? ¿O estamos en un tiempo donde el trabajo de Satanás nos ha endurecido y de alguna manera no permite o no nos permite esa santidad necesaria para hacer lo que antes esa iglesia preciosa hacía? Pero quiero mostrarles algo. Esa iglesia maravillosa sufrió de un problema y ese sufrimiento de ese problema no le permitió seguir ascendiendo, porque Jesús mismo dijo, mayores cosas haréis vosotros. Y eso era lo que estaba pasando en la primera iglesia. Pero, como vivían en una comunidad, el problema se daba por las viudas que eran, entre comillas, desatendidas.
Saben, uno de los mayores problemas justamente es la codicia. Y la codicia es parte en realidad de que te compares. Y una vez que según tu criterio de comparación, tú eres el que está siendo de repente olvidado o estás en el segundo lugar, en cambio hay otras personas que están en el primer lugar. Y eso era, ¿no? Las viudas judías, ¿no? Y las viudas, en este caso, de los gentiles, ahí era el lío gordo de Petete. Hubo la murmuración. Esa fue, en realidad, la piedra en el zapato que no les permitió avanzar a donde tenían que avanzar. Hoy nosotros decimos, ¿y por qué nosotros no avanzamos? Porque no estamos cuidando la iglesia. Alguien dirá, no, más bien debemos cuidarnos nosotros mismos. Sí, pues, pero en la idea de Dios, en los principios básicos de Dios. Nosotros aquí le decimos, te amamos, Señor Jesús, o yo te digo, te amo en el Señor Jesús. Pero recuerda, ¿qué es lo que ama Jesús? En el paralelo a su novia. ¿Sabes que por su novia ha entregado su vida, ha muerto en el Calvario y la ha lavado y la ha limpiado y ahora le ha dado el trabajo al Espíritu Santo para que concluya esta preciosa obra? Entonces, este es el tiempo, amado. Ya no podemos seguir esperando. Es el tiempo de pedirle a Dios que nos fortalezca. Y quizás como un consejo que me doy a mí mismo y un consejo para cada uno de ustedes. Mira que eso fue lo que empezó el problema en la primera iglesia. Te hago yo la pregunta. ¿Tienes encono con alguno de tus hermanos en la iglesia? Algunas veces para explicar esto digo, hay hermanos que tienen unos hermanos que los llaman los hermanos Quaker o tres ositos, espesos. Y lo hay. Pero recuerden que la palabra nos permite que vayamos con todo amor y los exhortemos. Cuando alguien, por decirte, ¿no?, te ofiende, ¿por qué no vas y le dices, amado, lo que has hecho me ha causado dolor en el corazón? No conozco tus motivaciones, pero quiero que sepas, he perdonado ya el hecho. Pero no es bueno que sigas repitiéndolo y sigas siendo de mal testimonio ante las personas de afuera y de repente puedas herir a otros hermanos aquí adentro. Creo que tenemos que mirar en esa perspectiva. Ahora, cuando tú lo has hecho, por favor, no dejes que el tiempo o el silencio o no hagas nada. Recuerda, si no te has arrepentido y no has pedido perdón, ese pecado sigue en ti. Y la pregunta es, ¿para qué te pones tremendas cargas? Y ahora, lo otro es quizá lo peor, que no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo y hacemos cosas terribles. Juzgamos, criticamos. Yo te pido, ¿cuántos hermanos han sido atados por tu crítica? Si ves que tu hermano no está haciendo bien, ¿por qué no doblas la rodilla y le pides a Dios que lo ayude, que lo saque de ese error, que lo saque del lodo cenagoso donde tú lo estás viendo? No te digo que no, que esté bien, que no te importe, no. Tú lo estás viendo que ahí se está metiendo en ese lodo cenagoso y es más, se está hundiendo cada vez más.
Pero te pregunto, ¿cuántos de nosotros nos oímos a nosotros mismos? ¿Cuántos quieren recibir consejo? Saben, soy uno de los que más se queja de esto. Me piden consejo, me piden qué hacer. Les doy suponte, 3 escenarios donde pueden desarrollar. Finalmente ellos hacen otra cosa. Entonces yo le decía siempre al Señor, Señor, pero ¿para qué vienen? Me hacen perder todo este tiempo para no hacer siquiera lo que el consejo que tú has puesto en mi corazón para dar. Ni la guianza que sacando, cotejando de la palabra, les digo, esto dice la palabra, puedes, estás habilitado para hacer esto. Esto dice la palabra, no puedes hacer esto. ¿Para qué? Si a la larga lo hacen lo que pueden o lo que quieren. ¿Sí? Mira una iglesia hermosa, en realidad se apagó. ¿Tu iglesia quieres que se apague? Mira que tú puedes ser un actor fundamental para eso. O puedes ser un actor fundamental para sacarla adelante. Recuerda que somos nosotros, la iglesia. Y tenemos que aprender a amarnos en Jesús. Porque ahí está nuestra fortaleza. Así constituimos iglesia. Que el Señor nos bendiga ricamente. Y quiero terminar con esta oración. Padre Celestial, gracias por este tiempo. Gracias porque nos has hecho meditar sobre lo que más amas tú, tu iglesia. Muchos dicen que amas a las personas. Yo también lo creía así. Pero he llegado a la conclusión, Señor. Tú amas a tu iglesia. Tú amas al grupo de tus hijos, al conjunto. Y tú quieres servirlos a todos así juntos. Lo descubrí en Juan 17, Señor. Cuando tú oras a tu Padre y le pides que nosotros aprendamos de ti y de nuestro precioso Padre, a que nos amemos unos a otros como ustedes se aman, Señor. Pon eso en el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Ya estamos viviendo tiempos difíciles y no podemos seguir siendo tan tercos y tan necios, Señor, de no dar nuestro brazo a torcer y someternos al señorío que tú tienes sobre nuestras vidas, Señor. Vive por siempre, Señor Jesús, en el corazón y en los corazones de todos aquellos que hemos y seguimos creyendo en ti, Señor, y seguiremos creyendo en ti, porque tú eres, Señor, nuestra vida. ¿A dónde iremos si no a ti? Porque tú tienes palabras de vida para nosotros. Envía esas palabras de vida, Señor, para aquellos tus hijos que hoy sé que te están necesitando. Trabaja, Señor, en sus corazones, como en el mío. Y únenos para que empecemos a constituir esa iglesia tuya que vas a venir a rescatarla. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, amados, que el Señor me los bendiga ricamente.